¿Te ha pasado que alguien dejó de saber de ti y no dijo nada? No hubo drama, no hubo despedidas, solo silencio. Y tú creíste que no importaba, hasta que sin darte cuenta comenzaste a buscar señales, una historia, una reacción, una pequeña prueba de que esa ausencia no era real. Pero no encontraste nada, y lo que parecía un retiro sin importancia empezó a inquietarte, porque cuando alguien desaparece de verdad, no se siente su falta, se siente su transformación, y eso duele más que cualquier adiós. Hoy no hablaremos del silencio como castigo, ni como estrategia, sino como declaración, como esa forma silenciosa de decir, no necesito ser visto para existir. Muchos creen que al irse causarán un vacío, pero lo que realmente impacta es no dejar huellas, ni ruidos, ni rastros emocionales. Solo la certeza de que ya no estás disponible. En este video descubrirás por qué el silencio auténtico no busca reacción, sino respeto, y cómo tu ausencia, cuando nace de una decisión firme, puede convertirse en la presencia más poderosa que hayas tenido. Te compartiré 13 claves profundas para convertir tu distancia en una fuerza que no pueda ser ignorada. Una guía estoica no para desaparecer, sino para reconstruirte desde adentro. Y cuando lo entiendas, ya no volverás atrás, porque quien no sabe de ti, comienza a temerte, y esa es la verdadera revolución silenciosa. Ya no estás, y eso inquieta. ¿Alguna vez desapareciste sin dar explicaciones, sin un me voy, sin una discusión final, sin una frase herida como excusa? Solo silencio. Un día simplemente dejaste de insistir, de preguntar, de aparecer. Y por fuera parecía que no pasaba nada. Todo seguía igual. Las redes seguían activas, las historias seguían mostrándose, las conversaciones con otros seguían vivas. Pero algo empezó a cambiar. No fue inmediato, no fue notorio. Fue como una grieta diminuta en una superficie que parecía sólida. Y esa grieta fue creciendo en silencio sin anunciarse. Porque lo que desconcierta de verdad no es tu ausencia, es no saber cómo interpretarla. La gente espera reacciones, espera que protestes, que expliques, que llores un poco antes de irte, porque así pueden encasillarte. Pueden decir, se fue dolido, quiere llamar la atención, seguro volverá. Pero cuando no haces nada de eso, cuando simplemente desapareces sin dejar pistas, sin dejar preguntas, sin dejar siquiera una señal de vacío, entonces empieza el verdadero impacto. No porque hayas gritado tu ausencia, sino porque la hiciste invisible. Y lo invisible inquieta. La mente humana necesita estructura, necesita explicaciones, necesita poder anticipar. Pero cuando no hay nada que leer, cuando no hay una última palabra ni una puerta entreabierta, el otro se queda en un terreno desconocido. Ya no sabes si te fuiste por dignidad, por cansancio, por decisión o por completo. Y esa ambigüedad lo desarma, lo deja sin herramientas, porque tú ya no formas parte de su rutina emocional. Ya no respondes cuando esperaban que lo hicieras. Ya no estás donde antes era seguro encontrarte. Ya no actúas como el guión emocional dictaba. Y cuando te sales del guión, el otro pierde el control de la narrativa. No se trata de desaparecer para provocar. No es ese tipo de silencio. Es el que nace cuando has comprendido que ya no necesitas estar presente en donde ya no hay reciprocidad. El que llega cuando no tienes más que decir porque ya lo dijiste todo, incluso en el silencio. Porque hay un punto donde la dignidad habla más fuerte que cualquier palabra. Y callar se vuelve un acto de amor propio. Pero ese silencio no solo cambia tu mundo, también impacta en quien lo recibe, aunque no lo parezca al principio. Al principio no hay nostalgia, no hay tristeza, hay desconcierto, una pequeña inquietud que aparece cuando el otro nota que ya no estás, pero no puede entender por qué. Una ausencia que no se llora porque no se reconoce de inmediato, pero que empieza a sentirse cuando la costumbre de ti deja de cumplirse. Y lo más desconcertante es que no pueden saber si estás bien, si estás mal, si piensas volver, si aún recuerdas, o si ya no existe nada de eso.
Y entonces empieza el juego interno. Fue mi culpa. Se cansó. Está esperando que lo busque. O realmente me olvidó. Pero no hay respuesta. Porque no hay contacto. No hay indirectas. No hay publicaciones diseñadas para que las vean. Solo hay ausencia. Y la mente, en su desesperación por tener certeza, empieza a imaginar, a construir escenarios, a repasar lo que dijiste, a buscar pistas en conversaciones pasadas, a revisar si aún sigues en línea, aunque ya no digas nada. Porque el verdadero silencio no se mide en palabras que faltan, sino en la energía que ya no entregas. Ya no das likes, ya no reaccionas, ya no preguntas si llegó bien, si durmió, si comió. Ya no estás disponible ni emocional ni energéticamente. Y eso, aunque el otro no lo admita, lo sacude. Porque estaban acostumbrados a tener acceso a ti. Incluso si no lo valoraban, lo tenían. Incluso si no lo merecían, lo recibían. Y ahora se acabó. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Y hay un momento en que lo entiendes con una claridad que duele. Ya no depende de ti salvar vínculos que el otro descuida. No depende de ti explicar tu valor a quien no quiso verlo. No depende de ti seguir dando señales a quien nunca quiso leerlas. Y cuando comprendes eso, tu silencio deja de ser una reacción y se convierte en una declaración. Una declaración serena, sin necesidad de testigos, sin necesidad de explicaciones, porque ya no necesitas que el otro entienda. Necesitas que tú no te traiciones más. Y así, en ese espacio de renuncia consciente, eliges retirarte. No para que te extrañen, no para que vuelvan, sino para reencontrarte contigo. Y desde ahí comienza el verdadero cambio. Pero lo curioso es que ese tipo de silencio, el que nace de la paz, es el que más inquieta. Porque no hay forma de enfrentarlo. No hay pelea, no hay drama. No hay palabras hirientes para justificar el distanciamiento. Solo hay calma. Y la calma en un mundo acostumbrado al ruido es desconcertante. El otro empieza a sentir que perdió algo, pero no puede entender qué. Porque no fue una ruptura, no fue una discusión, no fue un "hasta aquí llegamos". Fue un movimiento invisible. Y lo invisible, cuando viene de adentro, deja huellas mucho más profundas que cualquier golpe exterior. Cuando ya no estás, el otro lo siente. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará un momento en que algo lo desacomode. Tal vez al pasar por el lugar donde solían verse y notar tu ausencia real. Tal vez al publicar algo esperando tu reacción y recibir solo el eco de tu indiferencia. Tal vez al ver que sigues vivo, pero no para ellos. Que estás creciendo, caminando, construyendo, pero sin mirar atrás. Y ese momento, ese pequeño clic interno que los sacude, no lo generaste con palabras. Lo generaste con presencia ausente, con una coherencia que no flaqueó, con un retiro que no pidió permiso. Y en ese instante, el otro empieza a preguntarse: ¿cuándo fue que lo perdí? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que ya no le importo? Pero tú ya no estás para responder, porque ya no vives donde habita la necesidad. Ahora habitas en el espacio donde respiras paz. Séneca escribió: el que sabe vivir consigo mismo no necesita la aprobación de los demás. Y tu ausencia serena es la prueba viviente de eso. Porque no buscas que te vean, no deseas que te sigan. Simplemente caminas en dirección opuesta, hacia ti. Y esa dirección es la que más desestabiliza al otro. Porque no pueden seguirte si no saben a dónde vas. Y tú ya no vas hacia ellos, vas hacia tu centro, hacia tu equilibrio, hacia tu reconstrucción. Y aquí está lo más poderoso de todo: el silencio que inquieta no es el que corta todo, sino el que ya no necesita cerrar nada, el que se aleja sin rencor, el que no guarda resentimiento ni necesita cerrar ciclos con palabras. Porque sabe que el verdadero cierre no se da en una conversación, sino en una decisión interior. Y esa decisión, cuando es firme, cambia todo. A veces no te das cuenta del impacto de tu ausencia, hasta que el otro empieza a buscarte en los lugares donde ya no estás, en sus recuerdos, en sus rutinas,
en sus planes, y ahí entienden que no solo te fuiste, sino que ya no estás disponible para volver. Y esa certeza es la que más duele, porque no deja espacio para la esperanza, solo para la reflexión. Entonces, si alguna vez te sentiste culpable por retirarte, si alguna vez pensaste que debías explicar tu distancia, recuerda esto: no necesitas justificar tu paz, no necesitas explicar tu transformación. El que no supo valorarte con presencia, tampoco merece comprenderte con ausencia. Tu silencio es suficiente, no porque sea un castigo, sino porque es un mensaje completo. Y si hoy estás en ese punto donde ya no reaccionas, donde ya no te esfuerzas por ser entendido, donde ya no insistes en pertenecer, entonces sí has comenzado el verdadero camino estoico. El que no necesita ser visto para saber quién es. El que elige el silencio no como arma, sino como forma de vida. Y desde ahí, desde ese lugar donde ya no esperas nada, es donde empiezas a generar el mayor impacto. No por lo que haces, sino por todo lo que ya no necesitas hacer. Y es justo desde esa calma firme donde nace la siguiente verdad, que pocos se atreven a aceptar. Porque cuando ya no esperas, no solo te liberas, también empiezas a convertirte en alguien que ya no puede ser ignorado. ¿Quieres saber por qué te lo cuento ahora? Porque el silencio que ya no espera es el que cambia las reglas del juego. El silencio que ya no espera, ya no estás esperando. Y eso lo cambia todo. No es solo que te hayas ido, es que ya no hay un hilo invisible que te mantenga atado al otro lado. Ya no estás ahí esperando un mensaje, una señal, un gesto de conciencia. No estás revisando si vieron tu última historia, si aún te siguen, si publicaron algo que parece para ti. No estás en modo espera, estás en modo reconstrucción. Y cuando eso sucede, el silencio deja de ser un grito callado y se convierte en una fortaleza silenciosa. Ya no actúas desde la herida, actúas desde la decisión. Antes, cada vez que te alejabas quedaba una rendija abierta, una especie de esperanza muda que decía: ojalá se dé cuenta, ojalá valore, ojalá entienda lo que perdió. Esa esperanza te mantenía conectado sin darte cuenta. No era dependencia, era un anhelo camuflado, y ese anhelo es el que más te hacía daño. Porque aun cuando estabas en silencio por dentro seguías esperando, seguías prestando atención, seguías midiendo reacciones. Pero ahora, ya no. Ahora tu silencio no espera nada. Y esa es la señal más clara de que has crecido. Hay una diferencia inmensa entre retirarse para que te busquen y retirarse para reencontrarte contigo. En el primer caso, te escondes esperando ser encontrado. En el segundo, te retiras para reconstruir. Uno deja la puerta entornada, el otro la cierra suavemente sin ruido porque ya no necesita que nadie entre. El desapego no es desconexión emocional, es libertad emocional. Es poder recordar sin dolor, pensar sin obsesión, soltar sin resentimiento. Es cuando ya no te duele lo que no llegó, porque estás agradecido de haber soltado a tiempo lo que te retenía. Cuando ya no esperas, el otro lo siente, aunque no lo diga, porque antes podían sentir que tu energía estaba pendiente aunque callaras. Podían sentir que seguías atento aunque no hablaras. Podían sentir tu presencia emocional aunque no estuvieras físicamente. Pero cuando esa energía se retira de verdad, algo cambia. Algo en ellos se desorienta. Ya no sienten esa disponibilidad que antes daban por sentada. Ya no sienten ese puedo volver cuando quiera que antes los hacía sentirse cómodos. Y entonces, por primera vez, aparece la incomodidad. No porque tú hayas hecho algo hiriente, no porque hayas dicho algo cruel, sino porque tu ausencia ya no deja lugar a suposiciones. No es una pausa, no es un castigo, es una despedida emocional que no necesita pronunciarse. Y eso pesa, porque no hay nada más incómodo para el ego que no tener a quien culpar. Cuando no hay drama, no hay excusa. Cuando no hay conflicto, no hay terreno para defenderse. Solo queda el eco de lo que no supieron cuidar. Y ese eco duele más que cualquier reproche.
Muchos creen que el silencio es indiferencia, pero no. El silencio que nace del desapego no es frialdad, es claridad, no es huida, es madurez, no es castigo, es dignidad. Es saber que ya no necesitas probar tu valor a nadie. Es entender que no estás obligado a quedarte donde no hay reciprocidad. Es darte el permiso de sanar sin pedir permiso. Porque cuando por fin sueltas la necesidad de ser recordado, es cuando más empiezas a honrarte. Ya no vives en función de si te extrañan. Vives en función de no volver a abandonarte a ti. Y es ahí donde aparece el verdadero impacto. Porque tu silencio ya no emite señales. Ya no está diseñado para que lo escuchen. Ya no tiene la intención de provocar reacción. Es un silencio sin expectativa, sin carga, sin subtexto. Y paradójicamente, ese es el silencio que más pesa. Porque no se puede leer, no se puede anticipar, no se puede manipular. Solo se puede sentir, como un vacío que no se llena con distracción. Un espacio que no puede ser sustituido con nuevas personas, porque lo que tú diste, lo diste desde un lugar genuino. Y lo genuino no se reemplaza. No esperas que se arrepientan, pero sucede. No esperas que te busquen, pero un día ocurre. No esperas que te entiendan, pero con el tiempo algunos comienzan a hacerlo. Porque el verdadero arrepentimiento no llega cuando el otro te pierde. Llega cuando entiende que tú ya no estás esperando que vuelva. Porque esa certeza es irreversible. Es como cerrar un ciclo sin necesidad de palabras. Como apagar una vela que ya cumplió su propósito. Como dejar de mirar hacia atrás. No porque olvidaste, sino porque elegiste mirar hacia adelante. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de desear que las cosas sean diferentes. Y eso incluye a las personas. Dejar de esperar que cambien, que reaccionen, que sanen lo que rompieron, que llenen lo que vaciaron. Eso es libertad, porque mientras sigas esperando aún vives atado, a una versión imaginaria del otro, a un cierre que quizás nunca llegue, a una justicia emocional que tal vez no aparezca. Pero cuando sueltas esa expectativa, cuando tu silencio se vuelve completo, entonces el poder regresa a ti. Y ese poder no es arrogancia, no es orgullo, es paz, es caminar sin rencor, es sentir sin suplicar, es retirarte sin buscar venganza, es mirar tu pasado sin cargarlo en la espalda. Y por eso, aunque el otro no lo entienda, aunque nunca lo reconozca, ese silencio tuyo se le quedará grabado. Porque no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de decisiones, lleno de amor propio, lleno de límites, lleno de una claridad que ya no permite volver al mismo lugar de antes. Ya no quieres que te recuerden con nostalgia, quieres recordarte a ti con respeto. Ya no deseas que te extrañen por impulso, quieres mantenerte firme por convicción. Ya no buscas que el otro cambie, buscas no volver a cambiarte tú por encajar. Y ahí, en ese punto, en ese umbral invisible donde tu energía ya no gira en torno a el otro, es donde nace una nueva vida. Una vida donde el silencio no es vacío, es raíz. Una raíz que te sostiene, que te guía, que te recuerda que aunque hayas amado con fuerza, también supiste retirarte con entereza. Que aunque hayas estado disponible un tiempo, supiste cerrar la puerta sin ruido cuando lo necesitaste. Que aunque fuiste paciencia, también fuiste límite. Porque aprendiste que no todo lo que duele debe insistirse, que no todo lo que se va debe ser perseguido, que no todo lo que fue tiene que continuar. Y mientras tú caminas en esa nueva etapa, el otro empieza a sentir el eco de tu ausencia. Ya no hay fotos nuevas contigo, ya no hay mensajes pendientes, ya no hay espacios donde aparezcas. Y aunque intente llenar el vacío, se dará cuenta que no se trata de reemplazarte, sino de enfrentar lo que no cuidó. Y ese enfrentamiento es inevitable, no por tu intención, sino por el peso de lo que se pierde cuando el silencio ya no está esperando. Porque cuando el silencio deja de esperar, se vuelve irreversible. No por venganza,
sino por amor propio, no por frialdad, sino por sanación, no para cerrar puertas, sino para abrir caminos. Y en ese camino ya no necesitas que el otro entienda, solo necesitas no traicionarte otra vez. Y ahora que tú ya no esperas, ahora que tu silencio es descanso y no ansiedad, ¿estás listo para lo que viene después? Porque cuando por fin dejas de esperar, es cuando empiezas a atraer lo que realmente mereces. Y ese es el tema que te quiero mostrar en la próxima parte. Porque si ya no esperas, también ya no te conformas. Y eso lo cambia todo. Desaparecer sin rencor. Hay una forma de marcharse que no grita, que no busca castigar, que no deja cartas sobre la mesa ni exige respuestas. Una forma de desaparecer que no nace del rencor sino de la madurez. No es un acto de venganza, sino una afirmación silenciosa de dignidad. Porque llega un momento en que ya no estás luchando por salvar nada, solo por no perderte a ti mismo. Muchos confunden el silencio con una jugada, una táctica para manipular o para provocar reacción. Pero el silencio que nace del alma cansada no está fingiendo nada. Simplemente se retira, sin acusaciones, sin explicaciones, sin la necesidad de que el otro entienda lo que tú ya sabes de sobra. No es una estrategia para obtener atención. Es una declaración interna. No necesito estar aquí para demostrar lo que valgo. Cuando dejar ir ya no es una elección racional sino una urgencia emocional, uno lo sabe, lo siente en el cuerpo, lo nota en la paz que empieza a volver apenas uno se aleja. Y no se trata de odio, al contrario, lo que detiene muchas veces a las personas no es el amor que sienten sino el miedo a parecer frías, a parecer que no les importa. Pero cuando uno se va sin rencor, es cuando más claro demuestra cuánto se ha amado de verdad. Porque no necesitas destruir al otro para soltarlo. Solo necesitas salvarte tú. Hay un momento en la vida en el que uno deja de suplicar. No porque deje de importar, sino porque se da cuenta de que su voz ya no cabe en oídos que no quieren escuchar. Es inútil seguir hablando cuando la otra persona ya decidió no entender. Ahí es donde nace el silencio maduro. Ese que no espera disculpas ni redenciones. Ese que no suplica explicaciones, ni necesita hacer entender su punto. Es un silencio que no arde sino que calma, que no exige, solo respira. Porque al final, cuando ya no estás intentando convencer, te liberas del peso de justificar tu existencia ante quienes nunca supieron valorarla. Muchos esperan una salida dramática, un portazo, una última palabra. Pero la verdadera fuerza no necesita ruido. Dejar una puerta cerrada sin estruendo es el acto más elegante de amor propio. No para impresionar, sino para respetarte. No para herir, sino para protegerte. Y es en ese cierre suave, en ese último paso sin vuelta atrás, donde se define el tipo de persona que eres. No quien reacciona con ira, sino quien se retira con claridad. No responder con rabia es una de las señales más altas de evolución emocional. Porque cualquiera puede gritar cuando lo hieren. Cualquiera puede arder cuando lo rechazan. Pero el que ha aprendido a ver más allá del ego, simplemente suelta. A veces hasta con compasión. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces no quedarte atrapado en ese dolor. El silencio que nace de la claridad no busca dejar una lección al otro, busca cerrar un capítulo en ti. Y ese cierre no necesita testigos ni aplausos, solo necesita verdad. ¿Y sabes qué es lo más potente de desaparecer sin rencor que descoloca? Porque muchos esperan que sufras, que explotes, que digas algo que puedan usar para culparte después. Pero cuando simplemente dejas de estar sin una palabra amarga, sin reclamos, sin gritos, el vacío que dejas empieza a pesar. Y no por ausencia física, sino por la energía que ya no está sosteniendo algo que solo tú intentabas mantener con vida. Tu silencio no castiga, pero enseña. No busca dañar, pero revela. Desaparecer sin rencor es mirar a los ojos lo que ya no tiene salvación y decir en silencio: gracias por lo que fue, pero no puedo seguir perdiéndome aquí. Es no dejarse llevar por la necesidad de cerrar todo con palabras. Porque a veces lo más claro que puedes decir es nada. Es desaparecer dejando una estela de calma.
no para que el otro te busque, sino para que tú te encuentres. Hay heridas que se sanan no con respuestas, sino con distancia. Y esa distancia, cuando es tomada con madurez, no se convierte en muro, sino en puente hacia ti mismo. Porque alejarse con odio te mantiene atado. Alejarse con paz te libera. Y eso es lo que el silencio maduro hace: libera sin romper, cierra sin destruir. No porque no duela, sino porque ya no quieres seguir sufriendo por lo que no puedes cambiar. La dignidad no necesita escándalo, no necesita ser reconocida por otros. Es íntima, tranquila, firme. Y cuando actúas desde ella, desapareces con una fuerza que el otro solo comprende cuando ya es demasiado tarde. No es orgullo, es autocuidado, no es venganza, es supervivencia emocional. Porque la verdad es que seguir suplicando en donde ya no hay eco es una forma silenciosa de lastimarte. Y tú ya no estás para eso. Tal vez hubo un tiempo en que soñaste con arreglar todo, en que pensaste que el amor podía con todo, que si decías las palabras adecuadas, si esperabas lo suficiente, si mostrabas tu dolor, tal vez cambiaría. Pero llega un momento en que lo más sabio que puedes hacer es callar y retirarte, no porque te rindes, sino porque eliges no seguir desgastándote. La ausencia sin odio tiene un poder que transforma, porque ya no estás esperando ser comprendido, ya no estás buscando que el otro despierte, solo estás eligiendo volver a ti. El silencio que no suplica es el que más habla, y aunque no deje huella visible, su impacto permanece. Porque hay despedidas que no se anuncian, pero se sienten en cada rincón de lo que una vez fue compartido. No tienes que demostrar que ya no te importa, solo tienes que actuar como quien ya entendió todo. Y eso se nota, en la calma con la que ya no respondes, en la paz con la que dejas de aparecer, en el silencio que ya no pesa sino que alivia. Porque ya no es castigo, es elección. Ya no es una reacción, es dirección. Y sí, puede que el otro nunca entienda por qué te fuiste así. Puede que incluso piense que fue una exageración o que solo buscabas atención. Pero eso ya no te compete. Porque tú sabes que no te fuiste por orgullo, sino por respeto propio. Que no desapareciste para herir, sino para sanar. Y aunque nadie lo aplauda, tú sentirás cada día más que fue lo correcto. Así es como se cierra una historia con el alma intacta, no con gritos, no con reproches, no con batallas. Se cierra con silencio, con una última mirada interior que dice: hice lo que pude, lo di todo, y ahora me elijo. No como venganza, sino como verdad. Y esa verdad no necesita ruido, solo necesita ser vivida con coherencia. Porque a veces desaparecer sin rencor no solo es madurez, es la forma más silenciosa y poderosa de decir: ya no estoy para convencer a nadie de mi valor, estoy para protegerlo. Desactivar el juego con una sola decisión. Hay decisiones que no se anuncian, simplemente se toman. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque el otro lo entienda de inmediato, sino porque ya no hay vuelta atrás. Has desactivado el juego. Esa dinámica invisible donde reaccionabas ante cada gesto, cada palabra ambigua, cada ausencia estratégica. Ya no juegas. No porque no sientas, sino porque ya no estás dispuesto a perder tu paz en un terreno donde solo uno salía dañado: tú. Hay una fuerza inmensa en dejar de ser predecible. Cuando siempre reaccionas igual, cuando tu respuesta es segura, cuando tus emociones son fáciles de leer, te vuelves controlable. Porque quien sabe cómo herirte, sabe cómo moverte. Y no necesita levantar la voz ni ser cruel. Solo necesita tocar ciertos botones emocionales. Y tú, sin darte cuenta, respondes. Caer en ese juego es agotador. Pero salir es liberador. La mayoría de los juegos emocionales no se basan en la verdad, sino en la manipulación sutil. Se construyen sobre vacíos, sobre silencios diseñados para provocarte, sobre mensajes entre líneas. Y tú, creyendo que aclarar las cosas solucionará el problema, entras en el campo de batalla sin darte cuenta de que ya has perdido, porque el otro nunca buscaba una conversación sincera, sino una reacción. Por eso la única forma real de salir del juego es dejar de responder, no para ignorar, no para castigar, sino para romper la dinámica.
para cerrar de verdad la puerta por donde siempre se colaba el conflicto. Desactivar el juego no requiere fuerza bruta ni grandes discursos. Requiere una sola decisión sostenida: no volver a caer en la misma danza emocional. Eso significa que ya no justificas, ya no explicas lo obvio, ya no defiendes tu valor en conversaciones donde solo hay desgaste. Simplemente callas, no desde el orgullo sino desde la claridad, porque sabes que ningún argumento será suficiente para quien solo escucha lo que le conviene. Y entiendes que tu energía es demasiado valiosa para seguir derramándola en terrenos estériles. Cuando desapareces emocionalmente, cuando ya no das más explicaciones, ni buscas cerrar con palabras lo que el otro rompió con hechos, algo muy poderoso ocurre. El otro, acostumbrado a tus respuestas, empieza a perder control. Porque ya no sabes si estás dolido, si estás esperando, si estás herido o si ya no estás. Tu neutralidad desarma. No tiene grietas por donde entrar. No ofrece resistencia, pero tampoco cede. Es como un muro invisible que no golpea, pero que detiene todo. Y eso, aunque no se note desde fuera, tiene un impacto profundo. Porque el que jugaba contigo esperaba tu reacción para sentirse validado, para confirmar que aún tenía poder sobre ti. Al quitarle esa validación, no lo castigas. Lo confrontas con su propio vacío. Ya no tiene dónde proyectar su juego. Y aunque al principio intente provocarte más, eventualmente se queda solo frente a su propio reflejo. Esa es la decisión más fuerte que puedes tomar: dejar de ser parte del ciclo. No desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la comprensión plena de que tu paz vale más que cualquier cierre forzado, cualquier explicación innecesaria o cualquier batalla emocional sin sentido. Y es curioso, porque cuando tú dejas de buscar cerrar con palabras, el otro se queda con las preguntas que antes eran tuyas. Tú te vacías de necesidad. Él queda lleno de duda. Hay un hilo invisible que conecta a quien manipula con quien necesita entender. Y ese hilo se fortalece cada vez que respondes, cada vez que explicas, cada vez que suplicas claridad, donde solo hay confusión intencional. Romper ese hilo es romper la dinámica. Y lo haces con una sola elección: dejar de participar. No hay necesidad de grandes gestos, solo de firmeza interior. Una firmeza que no grita, pero se siente. Una decisión silenciosa que, una vez tomada, no admite retorno. Muchos confunden este silencio con frialdad, pero no es frialdad. Es autocuidado, es sabiduría emocional. Porque ya aprendiste que quien no te valoró cuando eras accesible, no lo hará porque le grites lo que sientes. Ya entendiste que quien juega con tus emociones no necesita más explicaciones, necesita distancia. Y que tu mayor acto de amor propio es dejar de buscar comprensión donde solo hubo control. No explicar ya no es falta de empatía, es respeto por ti. No justificar ya no es falta de humildad, es protección de tu energía. No reabrir ya no es cobardía, es inteligencia emocional. Porque reabrir puertas que solo llevan al dolor es insistir en herirte con las mismas manos que una vez suplicaste que te sanaran. Y tú ya no estás para eso. La neutralidad emocional es uno de los mayores logros de quien ha pasado por el fuego y ha decidido no quemarse más. No significa que no sientas, significa que sientes, y aún así eliges no actuar desde el impulso. Significa que reconoces la provocación, pero no le das combustible. Que ves la herida, pero no permites que se infecte una vez más por orgullo o necesidad. Cuando eliges no explicar, no justificar, no reabrir, no estás huyendo. Estás marcando un límite. Un límite que no necesita ser comprendido por el otro porque es para ti. Y lo más poderoso es que ese límite se convierte en un faro, ilumina tu camino mientras deja al otro en su oscuridad. Y no porque tú lo desees, sino porque cada quien se queda donde eligió estar. Te das cuenta del poder que hay en decidir sin ruido. No es un poder sobre el otro, es un poder sobre ti. Porque ya no dependes de su reacción, de su validación, de su reconocimiento. Ya no necesitas que el otro entienda nada para tú estar en paz. Esa es la verdadera libertad, no la que se grita,
sino la que se vive. Y tal vez un día el otro lo entienda. Tal vez se dé cuenta de lo que perdió cuando tú dejaste de explicar, cuando tú dejaste de esperar, cuando tú dejaste de seguir un guión que solo él controlaba. Pero eso ya no es tu problema, porque tú ya estás en otro lugar, en un lugar donde el juego terminó, donde tu paz no depende de un mensaje, ni de una llamada, ni de una disculpa, donde tu valor ya no se mide por la reacción del otro, sino por la serenidad con la que elegiste cerrar. Una sola decisión. No más. No volver a caer. No volver a justificarte. No volver a explicar lo que ya explicaste 1000 veces sin que nadie lo escuchara. Esa decisión lo cambia todo. Porque no se trata solo de marcharte físicamente. Se trata de irte emocionalmente, de romper la conexión invisible que te ataba, de cerrar sin herir, de retirarte con dignidad. Y esa dignidad se nota en tu silencio, en tu calma, en tu mirada que ya no suplica, en tu presencia que ya no necesita aprobación, porque ahora eres tú quien tiene el control, no sobre el otro, sino sobre ti. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Y sabes que es lo más hermoso de todo esto, que no necesitas que nadie lo entienda. Porque tu paz, tu decisión, tu nueva vida, no necesitan testigos, solo necesitan ser vividas. Ahora que has visto cómo una sola decisión puede cambiar todo, quizás estés listo para comprender el siguiente paso. Porque esto no se trata solo de desactivar el juego, se trata de rediseñar tu camino, desde adentro. Y ahí es donde entra la lección siguiente. Porque el verdadero silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de claridad. Seguimos. El espejo sin palabras, no necesitas levantar la voz para decirlo todo. A veces el silencio bien sostenido se convierte en el espejo más honesto que alguien puede encontrar. Y no es un espejo amable. Es un espejo que no embellece, no suaviza, no edita la imagen. Refleja tal como eres. Por eso incomoda tanto. Porque cuando tú decides no responder, no justificarte, no entrar en el juego, dejas al otro frente a sí mismo, sin excusas, sin desvíos, sin la posibilidad de culparte por lo que en el fondo ya sabe que está mal. La mayoría de las personas esperan una reacción, un reclamo, una lágrima, una explicación, porque mientras tú hablas les das algo con lo que distraerse, algo con lo que pelear o debatir, pero cuando no das nada, cuando no alimentas el circuito emocional se rompe, y ahí empieza el verdadero desconcierto, porque ya no tienen el control, porque no pueden manipular lo que no responde, porque no pueden defenderse de lo que no ataca, y sin darse cuenta empiezan a mirarse, a enfrentarse a eso que tú ya dejaste atrás, la verdad que no quisieron asumir. Hay un tipo de silencio que no es pasivo, no es indiferente, es un silencio que observa, que sostiene, que espera. No desde la expectativa de que el otro cambie, sino desde la convicción de que tú ya cambiaste, que ya no estás para entrar en círculos viciosos, que ya no necesitas probar tu valor con palabras, que ya entendiste que el que te conoce no necesita explicaciones y el que no quiere verte tampoco las entendería. Ese tipo de silencio tiene un peso que no cualquiera soporta, porque mientras tú callas el otro escucha el eco de sus propias acciones. Y ese eco a veces grita más fuerte que cualquier reproche. Se vuelve incómodo, se vuelve insistente, porque no tiene con qué distraerse, porque ya no hay ruido que lo tape, porque la falta de respuesta no es olvido, es un espejo que refleja lo que nunca quisieron mirar. No se trata de usar el silencio como castigo, eso sería una forma más de manipular. Se trata de retirarte desde la paz, desde la conciencia, desde la firmeza, y permitir que el tiempo y no tus palabras revele lo que había detrás de todo, porque hay verdades que no necesitan ser dichas, se sienten, se notan, se descubren en la ausencia, en ese hueco que deja quien ya no está, pero cuya presencia sigue hablando más fuerte que todas las voces alrededor. Cuando no respondes estás rompiendo una dinámica emocional que muchas veces el otro usaba para evitar enfrentarse a su vacío.
Porque hay quienes necesitan provocarte para no sentir su culpa, que necesitan hacerte hablar para no escuchar su propio ruido interno, que te buscan no para encontrarte sino para huir de sí mismos. Y cuando tú no estás disponible para ese juego, se pierden, se desorientan, se caen dentro de su propio laberinto emocional porque ya no hay alguien que los rescate de sí mismos. Y eso no es crueldad, es responsabilidad emocional. Porque hay una línea que separa ayudar de sostener lo insostenible. Y cuando tú reconoces que tu silencio no es indiferencia, sino protección, protección de tu paz, de tu energía, de tu dignidad, entonces entiendes que retirarte también es un acto de amor, amor propio, y quizás con el tiempo el único acto de amor verdadero hacia el otro, dejar que enfrente lo que debe enfrentar sin tus palabras como escudo. El que necesita constantemente explicaciones para actuar con respeto, no actúa desde el respeto, actúa desde la conveniencia. Y tú no estás aquí para educar emocionalmente a quien ya debería saber cómo tratar a alguien que le importa. Por eso tu silencio no es un castigo, es una línea, es una frontera que marca hasta dónde estás dispuesto a ir por alguien y hasta dónde decides volver a ti. Séneca decía que la mayor parte de nuestras tribulaciones vienen no de lo que nos ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Y en esa interpretación muchas veces el ruido ajeno distorsiona nuestra percepción. Pero cuando haces silencio no solo hacia afuera, sino hacia adentro, descubres que hay cosas que simplemente ya no encajan contigo, que hay palabras que antes necesitabas escuchar y ahora ya no, que hay gestos que antes tolerabas y ahora no resuenan contigo, porque creciste, porque viste, porque aprendiste que hay veces en que hablar solo prolonga una historia que ya terminó. Y esa es la verdadera revolución, cuando tu ausencia habla sin rencor, cuando no necesitas justificar tu distancia, cuando no explicas tu silencio porque el que tiene que entender lo hará, y el que no lo entiende, no importa. No porque no te importe como persona, sino porque tú ya elegiste no perderte en lo que no puedes cambiar. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que los otros hacen, pero sí cómo respondemos. Y a veces la mejor respuesta es ninguna, porque en ese vacío de palabras se revela la verdad que ningún discurso puede esconder. El que te trató con ligereza empieza a sentir el peso de su error. El que pensó que estarías siempre ahí comienza a notar el frío de tu ausencia. El que jugó con tus emociones empieza a ver que ya no hay escenario donde actuar, porque tú apagaste la luz, cerraste el telón y elegiste paz. No es fácil. El ego muchas veces quiere intervenir, quiere decir su verdad, defenderse, dejar claro que no fue culpa tuya. Pero el alma sabe que la mejor defensa es el silencio que viene desde la claridad, desde la certeza de que no tienes que convencer a nadie de tu valor, porque tu valor no se grita, se vive, se siente, y si no lo ven, no es porque falte luz, es porque sus ojos no quieren mirar. A lo largo del tiempo notarás cómo ese silencio comienza a organizarlo todo. Te aleja de lo que desgasta, te acerca a lo que nutre, filtra personas, situaciones, conversaciones, y tú solo observas. No desde el juicio, sino desde la comprensión, porque ahora sabes que no todos están listos para verse reflejados, que hay quienes romperán el espejo antes de aceptar su reflejo, y tú ya no estás para recoger los vidrios. Por eso desaparece si es necesario, pero hazlo sin rencor, sin dramatismos, sin necesidad de anunciarlo, porque quien sabe mirar entenderá el mensaje, y quien no, seguirá buscando ruido hasta que un día quizás se encuentre a solas y entienda que lo que más le dolió no fue tu silencio, fue su reflejo en él. Y ahora sigamos, porque lo que viene es aún más profundo. Prepárate, porque cuando no saben de ti, algo en ellos comienza a inquietarse, y ese será el siguiente paso. No eres olvido, eres el estándar. Hay algo que la gente no comprende, hasta que es demasiado tarde. No todas las presencias pueden ser reemplazadas.
No todas las personas son intercambiables por más que intenten convencerse de ello. Porque hay ausencias que no se llenan. No porque tú sigas ahí, sino porque dejaste una marca que no se puede borrar. Y esa marca no es rencor, no es drama, es conciencia, es presencia convertida en espejo. Es el tipo de conexión que no se repite, porque nació del dolor que transformaste en claridad. Muchos creen que al irse o al soltarte están ganando libertad, que alejándose de ti están conquistando algo, pero no se dan cuenta de que no estaban soltando una persona más, estaban soltando un estándar, una forma de ser visto, escuchado, cuidado, un tipo de conexión que no se encuentra fácilmente, porque fue construida desde lo profundo, desde tu lealtad, tu entrega silenciosa, tu forma de quedarte incluso cuando tú mismo estabas roto. Y eso no lo ven mientras lo tienen. El error no fue solo perderte, el verdadero error fue subestimarte, no valorar lo que dabas cuando todavía estabas presente, no entender que tu presencia no era ruidosa, pero era constante, no hacía alarde pero estaba, no exigía nada pero sostenía, porque mientras ellos vivían distraídos, tú estabas atento, y eso no se reemplaza con alguien que aparece más, que escribe más, que grita más, porque no se trata de cantidad, se trata de profundidad. Y cuando decides reconstruirte en silencio, cuando no ruegas ni reclamas, cuando no corres detrás de lo que no te vio, algo comienza a cambiar, no fuera, dentro de ti, porque tu silencio ya no es vacío, es dignidad, es un límite, es la forma más contundente de decir, ya entendí, ya no me pierdo por quien no supo verme. Y ese tipo de silencio pesa más que cualquier discurso, porque el otro espera un conflicto, una explicación, una reacción, pero tú simplemente ya no estás, no con odio, no con rabia, con conciencia, y eso duele más que cualquier grito, porque mientras tú te reconstruyes, ellos siguen buscando. No lo saben, pero buscan algo que se parezca a ti. Buscan la calma con la que escuchabas, la forma en que entendías sin juzgar, esa presencia que no necesitaba estar 24 horas, 7 días a la semana para sentirse profundamente real. Y lo intentan. Cambian de rostros, cambian de historias, pero algo falta, porque no eres olvido, eres el punto de comparación, eres el silencio que dejó una huella. Y no se trata de orgullo, se trata de identidad, de no volver a mendigar espacio donde fuiste desplazado, de no intentar encajar donde ya no hay lugar. Porque ahora lo entiendes, si tienen que perderte para valorarte, es porque nunca estuvieron listos para tenerte. Y tú ya no estás para educar con tu dolor, ya no estás para ser puente entre su confusión y tu claridad, ya no estás para ser el espejo que usen para evitar mirarse a sí mismos. Porque ahora el espejo lo usas tú, y lo que ves por fin te hace sentido. Has dejado de medir tu valor por la respuesta del otro. Has dejado de contar mensajes, silencios, gestos a medias. Has entendido que tu energía es sagrada y que quien no supo recibirla simplemente no estaba a tu altura. Y no por soberbia, no por creer que eres más, sino porque aprendiste que no necesitas encoger tu luz para que el otro no se sienta incómodo, que no necesitas disimular tu profundidad para ser aceptado, que no necesitas ser menos para ser elegido, porque el que te pierde cuando tú ya te has encontrado, no pierde una persona, pierde una oportunidad que no se repite, pierde la posibilidad de crecer al lado de alguien que no estaba contigo por necesidad sino por elección, alguien que no pedía que lo salves, pero estaba dispuesto a caminar contigo incluso en medio del caos. Y eso cuando se pierde no se reemplaza, se recuerda, se siente, se lamenta, pero ya no se recupera. Y tú ya no vuelves por lástima, no vuelves porque te extrañen, no vuelves porque te busquen, porque ya aprendiste que hay búsquedas que no nacen del amor, sino del vacío, que hay quienes vuelven no porque te valoren, sino porque no soportan enfrentarse a lo que sienten sin ti. Y tú ya no estás para ser refugio temporal.
Ya no eres el lugar donde el otro va cuando su mundo se cae, porque ahora tú eres tu propio lugar. No eres olvido, eres el estándar. Y eso no significa que seas perfecto, significa que trabajaste en ti, que te dolió pero elegiste sanar, que te derrumbaste pero no te quedaste roto, que sentiste el abandono pero no te convertiste en lo que te hirió. Y eso te hace irrepetible, porque quien transforma el dolor en crecimiento no vuelve a ser el mismo. Camina diferente, mira diferente, ama diferente, y eso no se encuentra todos los días. Puede que nunca te lo digan, puede que incluso finjan que no les importas, pero el alma no miente. Y cada vez que recuerdan tu nombre, tu mirada, tu forma de estar, algo en ellos se incomoda. No por ti, por lo que ya no está, por lo que saben que no volverá, porque tu presencia dejó de ser presencia y se convirtió en conciencia, en ese eco que les recuerda que alguien los quiso bien y que ya no está disponible. Y tú sigues tu camino, no para demostrar nada, no para vengarte, sino porque mereces paz. Merezcas a alguien que no necesite perderte para elegirte. Mereces conversaciones donde no haya que explicar lo obvio. Mereces presencia sin dudas, cariño sin condiciones, tiempo sin excusas. Y si eso no está, entonces tu silencio sigue siendo la respuesta más clara. Porque a veces no se trata de cerrar ciclos con palabras, se trata de abrir nuevos con decisiones. Y tu decisión ahora es clara: no regresar donde no fuiste visto, no rebajarte para encajar, no seguir esperando comprensión de quien solo supo exigirte, porque ahora sabes que tu valor no se explica, se vive, y quien no supo verlo simplemente no estaba preparado para algo tan real. Y así te vuelves inolvidable, no por lo que hiciste, sino por lo que fuiste, por la forma en que estuviste, por lo que ofreciste en silencio sin pedir nada, por el respeto con el que te retiraste, por la paz que dejaste incluso en medio del dolor, porque no necesitas que hablen bien de ti, cuando tu ausencia ya lo dice todo. Ahora sabes que no eres olvido, eres la referencia, la medida, el antes y el después. Y mientras algunos aún buscan, tú sigues creciendo, sin ruidos, sin explicaciones, con dignidad, con paz y con la certeza de que lo que tú ofreces no se encuentra dos veces, porque cuando te reconstruyes, te vuelves irrepetible. El vacío que organizó tu alma. Hay un tipo de vacío que no te deja solo, sino que te devuelve a ti. Un tipo de silencio que no es castigo, sino un mapa de regreso. Y aunque al principio te parece que el mundo se apaga, en realidad lo que se apaga es el ruido de todo aquello que no eras tú. Porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y no todo el que desaparece lo hace para huir. A veces uno desaparece para volver a empezar, para reordenar el alma, sin que nadie interfiera. Cuando te sumerges en ese tipo de vacío, el que llega después del caos, después del desgarro, después de que todo lo que creías indispensable te demuestra que no lo era, algo dentro de ti comienza a recolocarse. Al principio es incómodo, el silencio parece insoportable, te sientas contigo mismo y todo lo que habías evitado sentir empieza a hablar. Pero si no huyes, si te quedas, si respiras hondo y te atreves a escuchar, descubres que ese aparente castigo es en realidad un espacio sagrado, un espacio que limpia, que organiza, que revela. La soledad consciente es un acto de valentía. No es el vacío emocional que aplasta, es el silencio voluntario que permite observar. Y entonces entiendes que sentirte solo no es una consecuencia de estar sin gente, sino de estar desconectado de ti mismo. Y que muchas veces te habías rodeado de compañía no por amor sino por evasión, porque era más fácil escuchar el ruido ajeno que enfrentar el eco de tus pensamientos. Pero ahora, sin testigos, sin distracciones, sin máscaras, te enfrentas al reflejo más honesto que existe, tú contigo sin excusas. Y es allí, justo allí, donde el alma empieza a reordenarse, porque en medio del silencio
aparecen las respuestas que tanto buscabas afuera. Te das cuenta de cuántas decisiones habías tomado por miedo, cuántos vínculos habías mantenido por costumbre, cuántas batallas habías peleado que no te pertenecían. Y algo cambia. Empiezas a soltar, a limpiar, a dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. No como un acto de orgullo, sino como una forma de amor propio. El silencio te muestra lo que ya no sirve. Y no lo hace con gritos, lo hace con pausas, con ausencia, con ese espacio que queda cuando todo lo innecesario se va. Es como una casa desordenada después de una mudanza. Al principio parece vacía, pero luego con el paso del tiempo te das cuenta de que ese vacío es el inicio de una nueva estructura, que por fin puedes elegir qué entra, qué se queda, qué te suma y qué te resta. Porque cuando ya no estás desesperado por llenar cada rincón, es porque has aprendido a habitarte. Y es ahí donde ocurre lo más hermoso, te reencuentras con lo que te hacía falta y descubres que no era otra persona. Eras tú, siempre fuiste tú, en tu versión más olvidada, más silenciada, más sacrificada por agradar, por encajar, por sostener a otros. Y ahora que ya no estás actuando, ni sobreviviendo, ni cumpliendo expectativas ajenas, puedes al fin respirar. Y en esa respiración nace una nueva versión tuya, más auténtica, más tranquila, más real. Desde ese nuevo centro emocional, tus prioridades se redefinen. Ya no reaccionas por impulso, ni decides por carencia, ni te desgastas en demostrar tu valor. Te vuelves selectivo no por altivez, sino por conciencia, porque has aprendido que lo que se construye desde el vacío no necesita adornos, y que cuando tu alma está organizada, no tolera desorden emocional, no acepta promesas huecas, no se entusiasma con palabras que no van respaldadas por presencia, por coherencia, por verdad. Ese tipo de transformación no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando lo pierdes todo y aún así decides no perderte a ti. Cuando eliges el silencio como medicina y no como castigo. Cuando te das cuenta de que estar solo es una etapa, no una sentencia. Y que ese tiempo contigo puede ser el momento más importante de tu vida si dejas de correr y empiezas a sentir. Muchos temen al vacío porque creen que significa abandono. Pero el vacío, cuando se abraza con conciencia, no te deja vacío, te limpia, te reinicia, te devuelve al punto cero. Y desde allí, todo lo que venga después será elección, no necesidad. Porque cuando ya no te aferras, ya no te traicionas. Y cuando ya no esperas que alguien te complete, te das permiso para compartirte sin miedo. El estoicismo lo explica de forma clara: lo que depende de ti está dentro de ti, y todo lo demás es circunstancia. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El alma se torna invencible cuando deja de lamentarse por lo que no puede controlar y se dedica a gobernar lo que sí depende de ella. Ese es el poder del vacío consciente, te devuelve el gobierno de tu mundo interior. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que desde fuera nadie entiende tu proceso. Creen que estás desaparecido, que te rendiste, que te rompiste. Pero lo que no ven es que en tu silencio te estabas reconstruyendo. Que mientras ellos buscaban validación en el ruido, tú la encontrabas en el silencio. Que mientras ellos seguían corriendo detrás de lo superficial, tú habías elegido quedarte quieto, para sanar desde la raíz. Así que no te apresures, no corras por volver, no salgas de ese vacío hasta que tu alma esté en paz, porque hay heridas que solo se curan en soledad, hay respuestas que solo emergen en silencio, y hay partes de ti que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Y cuando salgas, porque eventualmente lo harás distinto, no con urgencia, no con ansiedad. Saldrás con calma, con claridad, con un orden interno que se nota, que se respira, que se siente. Ya no atraerás desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no buscarás ser visto porque te verás tú, y ya no te dolerá el rechazo porque has aprendido que quien te deja simplemente no tenía espacio para la versión más real de ti. Ese es el regalo del vacío, que cuando lo vives con conciencia no solo reorganiza tu alma,
también redefine tu destino. Porque deja de importar quién se fue y empieza a importar quién eres tú. Cuando estás completamente contigo, y ahora que lo sabes, quédate un poco más. Respira, escucha, no tengas miedo del eco, porque en ese eco estás tú llamándote de vuelta. Y por fin estás en casa. Tu paz no necesita testigos. Hay una etapa en la vida donde ya no necesitas explicar nada, donde el silencio deja de ser incómodo y se convierte en un refugio, donde tu paz ya no es una meta por alcanzar, sino un estado que decides habitar. Y lo más interesante es que cuando llegas a ese punto, descubres que no necesitas que nadie lo sepa, porque la paz verdadera no se grita, no se exhibe, no se anuncia, simplemente se vive. Durante mucho tiempo te enseñaron a demostrar tus avances, a compartir tus heridas para que otros te entiendan, a mostrar tu progreso como señal de que estás sanando. Pero hay una madurez silenciosa que ocurre cuando dejas de hacer todo eso, no porque no avances, sino porque lo haces de una forma tan interna, tan real, tan tuya, que mostrarlo se vuelve irrelevante. ¿Has notado cómo antes sentías la necesidad de que alguien viera tu esfuerzo, tu proceso, tu transformación, como si la mirada externa fuera la que validara tu crecimiento? Pero ahora entiendes que todo lo importante ocurre lejos del aplauso, que las heridas más profundas se curan en la sombra, que el verdadero cambio sucede cuando nadie te observa, cuando simplemente estás contigo, sin la necesidad de que nadie más lo apruebe. Es en ese espacio íntimo donde tu paz toma forma. Ya no se trata de convencer a nadie de que estás mejor. Ya no te interesa que entiendan tu camino. Porque cuando uno de verdad encuentra calma, se da cuenta de que no necesita testigos. No necesitas subir frases a redes para que crean que superaste algo. No necesitas compartir cada logro para sentir que avanzas. Tu serenidad ya no se mide por lo que muestras, sino por lo que habitas, cuando nadie está mirando. Hay una fuerza enorme en lo no dicho, en lo que simplemente es, en ese silencio donde no hay lucha por demostrar nada. Lo que te transforma a veces no deja huella visible. No hay medallas ni trofeos, solo una sensación interna, casi sagrada, de que estás volviendo a ti, de que tu alma dejó de correr para ser vista y empezó a caminar para encontrarse. Quizás antes pensabas que compartirlo todo era señal de autenticidad, que mostrar tu vulnerabilidad era el camino, y en parte lo fue. Fue necesario en cierto momento. Pero hay un punto de inflexión, donde dejas de necesitar ser comprendido, donde entiendes que tu proceso ya no necesita ser validado, interpretado ni aplaudido, solo vivido, solo respetado por ti, sin testigos, sin escenario, sin público. Y en esa renuncia ocurre la verdadera sanación, porque ya no estás buscando que te entiendan, ya no esperas que te reconozcan. No buscas convencer a nadie de tu valor. Has dejado de mirar hacia afuera. Has empezado a mirar hacia adentro. Y eso cambia todo. Cuando tu paz se vuelve más valiosa que cualquier validación externa, dejas de exponerte. Ya no entregas tu energía para demostrar tu calma. Simplemente la cultivas. La cuidas. La haces tuya. La vives. Y desde ese lugar, empiezas a ver el mundo de otra manera. Las provocaciones ya no te mueven. Los juicios ajenos pierden fuerza. Las opiniones que antes te herían, ahora apenas te rozan, porque tu centro ya no está en los otros, está en ti. No necesitas explicar por qué estás más callado. No necesitas justificar por qué ya no respondes como antes. No hace falta que digas, estoy sanando. No hace falta que digas nada. Porque quien ha encontrado su paz no siente urgencia por explicarla. Sabe que la paz no se explica, se nota, se siente, se respira, se transmite, o no. Pero eso ya no es tu asunto. Hay algo sagrado en guardar silencio sobre lo que más te importa, en proteger tu proceso de los ojos ajenos, no porque escondas, sino porque honras.
porque entiendes que no todo lo profundo se comparte, que hay transformaciones que solo tú puedes sostener, que hay aprendizajes que solo tú puedes habitar, y que muchas veces compartirlos los debilita, los diluye, los contamina. Tu camino dejó de ser un espectáculo, tu vida dejó de ser una vitrina. Ya no estás aquí para que te aplaudan, estás aquí para estar bien contigo. Y ese estar bien ya no se mide por likes, por reacciones, por comentarios. Se mide por la serenidad con la que cierras los ojos cada noche, por la ligereza con la que respiras, por la coherencia entre lo que sientes y lo que vives. Estás aprendiendo que no necesitas gritar tu evolución, que no hace falta convencer a nadie de tu transformación, que no tienes que exponer tus límites para que los respeten. Tú los conoces, tú los habitas, y eso basta. Ya no entregas tus emociones a quien no puede sostenerlas. Ya no compartes tu alma en espacios que no saben valorarla. Has aprendido a guardarte, a recogerte, no como defensa, sino como acto de amor propio. Y puede que algunos no entiendan este nuevo silencio tuyo. Puede que lo confundan con frialdad, con distancia, con indiferencia. Pero tú sabes que es todo lo contrario. Es presencia, es madurez, es respeto por ti mismo. Es la certeza de que tu paz no necesita testigos. Porque quien necesita demostrar que está en calma, solo quien aún no lo está. Solo quien necesita convencer, solo quien busca aprobación. Pero tú ya no estás ahí. Tú has cruzado ese umbral donde la necesidad de ser visto se disuelve, donde la urgencia de ser entendido desaparece, donde por fin estás contigo, y eso basta. No compartes tu camino, lo vives, no lo publicas, lo habitas, no lo explicas, lo honras. Y en ese silencio, en esa discreción, en esa profundidad, hay más autenticidad que en 1000 palabras. Recuerda esto: lo que más te sana casi nunca se ve. Lo que más te cambia ocurre en la intimidad. Y lo que más te fortalece rara vez necesita testigos. Porque el alma no necesita escenario, solo espacio, solo verdad, solo presencia. Y si hay algo que el estoicismo nos ha enseñado, es precisamente eso: que la virtud no necesita audiencia, que la serenidad es suficiente recompensa, que el dominio de uno mismo es el premio más grande. Epicteto lo dijo sin adornos: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. ¿Qué mayor definición de paz que esa? Cuando por fin comprendes esto, dejas de forzar, dejas de explicar, dejas de justificar, y simplemente te conviertes en alguien que camina en silencio, con el alma en orden y el corazón en paz. Y esa paz, la verdadera, la que ya no necesita testigos, se vuelve tu hogar. Y quizá ahora entiendas por qué ya no reaccionas igual, por qué tus respuestas son más breves, por qué prefieres el silencio a la discusión. No es resignación, es poder, es sabiduría, es elegir no desgastarte en lo que ya no suma, es darte cuenta de que preservar tu paz es una forma de amor, no solo hacia ti, sino también hacia el mundo, porque un alma en paz no hace ruido, pero transforma todo lo que toca, y tú estás en ese camino, y mientras lo recorres sin prisa, sin testigos, sin explicación, algo dentro de ti se reordena, algo profundo, se alinea, y por fin lo entiendes: tu paz no necesita testigos, solo necesita ser vivida, y tú ya estás listo para habitarla. La persona correcta no necesita que sufras. Hay algo profundamente equivocado en la idea de que debemos sufrir para merecer amor. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Nos quedamos, aguantamos, callamos, damos más de lo que recibimos, esperando que algún día ese gesto que no fue visto, esa palabra que no fue respondida, esa entrega constante, se valore. Pero, ¿por qué debería el amor doler para ser real? ¿Por qué hemos normalizado el sacrificio emocional como prueba de vínculo? La respuesta es incómoda pero necesaria,
porque hemos confundido intensidad con conexión y drama con profundidad. Pero la persona correcta no necesita que sufras para darse cuenta de que vales. No necesita ponerte a prueba, ni hacerte dudar, ni hacerte sangrar el alma en silencio. Quien realmente merece estar en tu vida no te exige dolor, te abraza en paz. Durante demasiado tiempo creíste que el amor era una batalla, que tenías que demostrar tu lealtad resistiendo el desprecio, que tenías que ganarte un lugar soportando la indiferencia. Pero todo eso en realidad no era amor, era carencia, era miedo, era dependencia disfrazada de compromiso. Porque cuando el amor es auténtico no castiga, no juega a desaparecer, no responde con frialdad cuando más necesitas calor, no espera que te arrastres emocionalmente para ofrecerte una migaja de atención. La persona correcta no necesita que te quiebres para valorar tu entereza, no necesita verte suplicar para reconocerte. Al contrario, quien te ve de verdad se queda sin que lo pidas, escucha sin que tengas que gritar, y te cuida sin que tengas que sufrir. Ese amor que lastima, ese amor que desgasta, no es amor. Es un campo de batalla emocional donde solo uno lucha mientras el otro observa desde la comodidad de su orgullo. Y en ese juego desigual, tú fuiste perdiendo piezas de ti. Fuiste adaptándote, justificando ausencias, normalizando el rechazo, intentando ser suficiente para quien ni siquiera sabía recibir. Porque muchas veces no es que no fueras suficiente, es que estabas delante de alguien emocionalmente ciego, alguien que solo reaccionaba al caos, no a la calma, alguien que confundía tu silencio con debilidad y tu presencia con obligación. Pero tu alma no está hecha para rogar, está hecha para compartir, y no todos saben recibir sin destruir. Llegará un momento en tu vida en el que dejarás de mendigar atención. No será por orgullo, será por salud emocional, por dignidad, porque entenderás que lo que te transforma no siempre se nota, que la paz que has construido no necesita testigos, y que quien realmente conecta contigo lo hará sin exigencias absurdas ni juegos de poder. Esa persona no necesitará herirte para sentirse fuerte. No necesitará manipular tu tiempo, ni tu silencio, ni tu amor. Estará, simplemente estará. Y su presencia será refugio, no interrogatorio. Será compañía, no castigo. Será libertad, no condición. El silencio que elegiste, ese que tanto incomodó a quien jugaba a provocarte, ha sido tu mayor acto de amor propio. Porque cuando dejaste de responder al drama, dejaste también de alimentar relaciones tóxicas. Cuando elegiste callar, no fue sumisión. Fue una declaración de independencia emocional. Fue decir, ya no estoy disponible para juegos donde siempre pierdo. Fue decir, merezco algo más. Y ese algo más no es espectacularidad, es serenidad, es equilibrio, es reciprocidad. Porque ya no buscas fuegos artificiales que deslumbran un instante y desaparecen. Buscas la calidez de una llama que no quema pero acompaña, que no te exige pero te sostiene. Epicteto decía que el hombre sabio es aquel que no se deja arrastrar por las pasiones de los otros. Y eso incluye también no dejarse arrastrar por quienes solo saben amar desde la carencia, desde el chantaje emocional, desde el drama constante. Aprender a soltar a quien solo responde al conflicto es una forma de sabiduría, una forma de proteger tu energía, porque aunque duela al principio, con el tiempo, entenderás que perder a quien solo reaccionaba cuando te ibas no es perder, es liberarte. Y eso no se grita, se vive, se respira, se honra en silencio. Hay personas que solo entienden tu valor cuando ya no pueden manipular tu presencia. Y ahí, en esa distancia que creaste, es donde comienza su incomodidad. Porque ya no estás para explicar tu dolor, para justificar tu ausencia, para traducir tu silencio. Y aunque te busquen con el mismo guión de siempre, tú ya no actúas en esa obra. Porque el amor real no necesita espectáculo. No se construye desde la incertidumbre. Se elige, se cultiva y sobre todo se respeta. La persona correcta no huye cuando dejas de suplicar. No desaparece cuando ya no cedes.
No se aleja cuando finalmente entiendes tu valor. Al contrario, se queda, se acerca y celebra tu renacimiento sin exigencias. Por eso hoy, desde tu calma, puedes mirar atrás sin rencor. No fue tiempo perdido, fue una lección. Fue el precio de aprender que tu alma no necesita un escenario, sino un espacio seguro, que tu amor no debe ser una lucha constante, sino un acto sereno de entrega, que el dolor nunca debe ser el idioma con el que construyes vínculos, porque quien necesita verte sufrir para sentirse amado, no te ama, te consume, y tú no estás aquí para ser consumido, estás aquí para compartir, para construir, para crecer. No todas las personas están listas para amar desde la madurez emocional. Muchas aún creen que el desinterés atrae, que la indiferencia fortalece, que el poder está en hacerte dudar. Pero tú ya no entras en ese juego, porque el verdadero poder está en elegir lo que te hace bien aunque implique perder a quien solo supo hacerte daño. Porque ahora sabes que la ausencia también habla, que el silencio también limpia, que no responder también es respuesta, y que no sufrir por alguien no significa que no te importó, significa que elegiste amarte más. La próxima vez que te pregunten por qué te alejaste, por qué ya no insistes, por qué ya no estás, solo sonríe, porque no te fuiste con rabia, te fuiste con conciencia, porque no necesitaste gritar tu dolor para sanar, porque no buscaste testigos para validar tu proceso, porque simplemente entendiste que la persona correcta nunca te habría pedido que renuncies a ti para quedarte con ella. Y esa comprensión vale más que 1000 palabras. Y ahora, desde esta nueva claridad, desde esta serenidad que has construido con paciencia, sabes que no todo el mundo está destinado a quedarse, pero tú estás destinado a ser libre, a vivir sin cadenas emocionales, a elegir vínculos donde no tengas que explicar tu valor, sino vivirlo. Y cuando llegue esa persona que no necesita que sufras, que no confunde tu silencio con desinterés, que no se alimenta de tus heridas, lo sabrás, porque todo será más sencillo, más humano, más verdadero. Así que no tengas miedo de soltar, de cerrar ciclos, de poner fin al caos para empezar a habitar la calma. No es egoísmo, es evolución. Y si alguien no supo caminar contigo cuando eras verdad, no merece volver cuando seas paz. Porque quien merece estar no necesita hacerte sufrir. Te acompaña, y eso ahora lo sabes con certeza. Y justo en esa certeza comienza la parte más poderosa de tu historia. No reaccionar es una forma de sabiduría superior. Hay momentos en los que lo único que buscan de ti es que pierdas el control. No necesitan tu explicación, ni tu versión, ni tu dolor. Lo que desean es tu reacción, que grites, que discutas, que caigas en el juego, que te pongas a su altura. Y lo hacen con precisión, con palabras que parecen lanzadas al azar, pero que en realidad han sido medidas para doler justo donde más te duele. Quieren empujarte al fuego para luego decir que tú fuiste el incendio. Y si no lo logran, si no reaccionas, si permaneces en tu centro, se desesperan. Porque el silencio, ese silencio sereno que nace de la fortaleza interior, desarma más que 1000 argumentos. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas demostrarlo todo. La mayoría de las personas no están acostumbradas a ser ignoradas con elegancia. Están entrenadas para sobrevivir en medio del ruido del drama de los enfrentamientos vacíos. Cuando te mantienes en calma, cuando no te alteras, cuando simplemente observas con la tranquilidad de quien ha entendido demasiado, el conflicto se desploma solo, porque lo que lo alimenta no es lo que sucede, sino lo que permites que te consuma. Y cuando tú dejas de alimentarlo, muere. Así de simple, así de profundo. Epicteto lo decía con claridad: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es la ofensa, es la interpretación. No es el gesto, es la reacción. No es lo que te hacen, es lo que tú decides hacer con eso. En un mundo donde todos reaccionan por impulso, mantener la compostura es una forma de sabiduría rara, casi invisible, pero poderosa.
Porque la verdadera fuerza no grita, se manifiesta en la contención, en la templanza, en esa pausa serena que muchos no comprenden pero que revela que has dejado de estar a merced de lo externo. La próxima vez que alguien intente provocarte, no corras a explicarte, no respondas al instante, no permitas que la emoción sea la que hable por ti. Respira y espera. Verás cómo el silencio pone a cada uno en su lugar. El que quiso manipular se sentirá desnudo. El que buscaba herirte terminará enfrentándose solo a su propio vacío. El que te trató con indiferencia esperando una súplica se encontrará con la pared firme de tu madurez emocional. Y no sabrá qué hacer, porque cuando no reaccionas cambias el eje. Dejas de ser el que recibe el golpe, para convertirte en quien observa con serenidad. Y eso duele más que cualquier palabra. Muchos confunden el autocontrol con frialdad. Dicen que te has vuelto distante, que ya no sientes igual. Pero lo cierto es que sentir, sigues sintiendo. La diferencia está en que ahora eliges no actuar desde la herida. No porque no duela, sino porque ya no quieres perpetuar el dolor. Has entendido que reaccionar sin pensar es entregarle el timón de tu alma a quien no sabe cuidar ni la suya. Y tú ya no estás para eso. Ya no eres quien se desborda por cualquiera. Ya no estás para demostrar tu valor a quien no puede verlo si no es a través del drama. Aprendiste a responder desde el equilibrio. Y cuando no lo tienes, eliges el silencio. Es ahí donde nace el verdadero dominio interior. En esa capacidad de observar cómo se agita el mundo a tu alrededor, sin dejar que arrastre tu paz. En esa lucidez para reconocer que no necesitas tener la última palabra. Que muchas veces la verdadera victoria es no entrar al juego. Que retirarte no es rendirte, sino proteger lo que tanto te costó construir por dentro. Porque quien reacciona ante todo, se desgasta, se rompe, se pierde. Pero quien guarda silencio cuando todo grita, se fortalece. Y no es fácil. Requiere práctica, requiere conciencia, requiere caídas y aprendizajes. Pero llega un momento en que te das cuenta de que el silencio consciente es tu mejor escudo. No para huir, sino para observar con claridad. No para castigar, sino para preservar tu energía. No para demostrar poder, sino para ejercerlo desde la calma. Porque responder a todo lo que te sacude es vivir esclavo de lo que no puedes controlar. Y tú ya no quieres ser esclavo. Tú has elegido la libertad que nace del autocontrol, esa que no se nota de inmediato pero que transforma todo. Hay quien se acerca a ti solo para desestabilizarte, porque su poder está en provocarte, porque necesita verte vulnerable para sentirse superior. Pero cuando no reaccionas, les rompes el guión. Cuando no te alteras, los obligas a mirarse en el espejo de su propia inestabilidad. Y ahí, justo ahí, es donde empieza tu verdadera fortaleza. No cuando hablas, no cuando gritas, sino cuando eliges no hacerlo. Porque entendiste que no todo merece una respuesta, que no todos merecen tu explicación, que tu paz es más valiosa que cualquier pelea que te quieren forzar a pelear. No reaccionar no es callar por miedo, es elegir el momento, es decidir desde la serenidad, es no permitir que te arrastren a un terreno donde tú ya no vibras. Es decir en silencio, ya no me afecta porque ya no me pertenece. Y esa es una declaración de independencia emocional que muchos no entenderán, pero que tú sentirás como un alivio inmenso. Si alguien te menosprecia, no corras a defenderte. Si alguien te hiere con palabras, no te precipites a devolver el golpe. Si alguien intenta manipularte a través del drama, no caigas. Recuerda, no reaccionar también es una decisión, y muchas veces es la más sabia de todas, porque es la que nace de haber sanado lo suficiente como para no dejarte arrastrar. Es la que refleja que has dejado de buscar justicia en quienes no conocen la verdad. Es la que dice que tu equilibrio vale más que cualquier venganza emocional. A lo largo de tu vida habrá muchas provocaciones. Habrá palabras que duelen, miradas que humillan, actitudes que hieren. Pero también habrá una voz dentro de ti que ha aprendido a no moverse por cada oleaje, que ha entendido que no reaccionar no es perder,
sino elegir qué batallas sí merecen tu energía. Porque no se trata de que no te importe, se trata de que aunque te importe, ya no te descontrolas. Y esa es una de las formas más puras de amor propio. Séneca decía, cuanto más grande es el espíritu, más se muestra en la calma. Y tenía razón. La verdadera grandeza no necesita imponerse. Se nota en la templanza, en esa capacidad de resistir la provocación sin perder el centro, en esa sabiduría que no busca dominar al otro sino dominarse a uno mismo. Y tú, si estás aquí escuchando esto, ya has recorrido ese camino, o estás en medio de él, y eso es algo que muy pocos logran. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de responder, de reaccionar, de defenderte, respira, haz una pausa, recuerda quién eres, recuerda lo que has construido, recuerda todo lo que te costó llegar a ese equilibrio. Y pregúntate, ¿realmente vale la pena soltarlo por esto? Si la respuesta es no, entonces quédate en silencio, porque en ese silencio hay más verdad que en 1000 explicaciones. Y ahora que has comprendido el poder de no reaccionar, quiero que lo lleves contigo. Que no solo lo entiendas, sino que lo practiques. Que la próxima vez que alguien intente tocar tus heridas para verte sangrar, tú le respondas con paz. Porque la paz que no se altera es la paz que más incomoda a quien vive del caos. Y tú ya no eres caos, tú eres calma. Y quien no sepa valorar lo que se enfrente a su propio ruido, sin ti. Porque tú has aprendido que tu reacción ya no está en venta, es tuya. Y solo la usas cuando tú eliges, no cuando te provocan. Y mientras más lo practiques, más descubrirás que ese silencio no es vacío, es presencia, no es huida, es conciencia, no es debilidad, es evolución. Y justo desde ese estado es que nace la transformación que veremos en el siguiente paso. Porque una vez que dejas de reaccionar, también estás listo para algo más grande. Y es ahí donde empieza el siguiente nivel. Así que quédate conmigo, porque lo que viene es aún más profundo. Cuando dejas de explicar, empiezas a sanar. Hay un momento en el que ya no puedes más. No porque seas débil, sino porque te cansaste de hablar con alguien que ya decidió no escuchar. Te desgasta, te duele, te seca por dentro. Tratas de explicar lo que sientes, lo que hiciste, lo que esperabas, y del otro lado, solo hay silencio o juicio. Y ese tipo de silencio no es el que sana, es el que hiere. Porque no es un silencio que escucha, es uno que ignora. Y entonces, sin darte cuenta, te ves atrapado en un ciclo que parece no tener fin, intentando aclarar, justificar, sostener lo insostenible. ¿Por qué lo haces? Porque esperas que la otra persona entienda. Porque crees en el fondo que si explicas bien, con calma, con detalle, quizás por fin vea lo que tú ves. Quizás por fin valore lo que tú diste. Quizás por fin te devuelva un poco de lo que tanto ofreciste sin condiciones. Pero no lo hace. Y ahí está el dolor más profundo, no en que no te entienda, sino en que no quiera hacerlo. Cada palabra que lanzas buscando comprensión termina chocando contra un muro de indiferencia o incomodidad. Y ese muro no cede. No importa cuántas veces toques la puerta, nadie abrirá si ya decidieron cerrarla. Lo que más cuesta aceptar no es que no pudiste explicar bien, sino que ya no hay nadie al otro lado dispuesto a entender. Y eso rompe por dentro. Llega un punto en el que te das cuenta de que seguir explicando es seguir esperando algo que ya no vendrá. Es como intentar revivir una flor marchita echándole más agua, cuando lo que realmente necesita es tierra nueva y luz diferente. Sanar comienza cuando dejas de explicar, porque ahí, en ese acto silencioso, empieza tu liberación emocional. No porque te rindas, sino porque eliges paz. Porque eliges dejar de convencer a quien ya no quiere quedarse. Y lo curioso es que al principio duele. Dejar de explicar se siente como rendirse, como si renunciaras a lo que fue. Pero no. Lo que realmente haces es empezar a vivir sin estar atado a una validación externa. Empiezas a recuperar tu voz. Justo cuando decides no usarla más para convencer, callas.
y algo dentro de ti se ordena, no como castigo, sino como protección. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela, y eso no se refiere solo a ideas filosóficas, también aplica a tu historia, a tus emociones, a tus heridas. No necesitas explicar lo que viviste, lo que diste, lo que sentiste. Lo que fue real no necesita ser defendido. Lo que fue auténtico no se sostiene con argumentos. Se sostiene solo o no se sostiene. Y eso ya no depende de ti. El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Y créeme, hacer que alguien te entienda no está en tu control. Puedes hablar con amor, con respeto, con paciencia, pero si el otro no tiene apertura, comprensión o madurez, todo esfuerzo será en vano. Por eso dejar de explicar no es perder, es soltar lo que nunca estuvo en tus manos. Hay personas que nunca te van a entender, no porque no puedan, sino porque entenderte significaría asumir su propia responsabilidad. Y eso a muchos les incomoda. Preferirán seguir señalándote, minimizándote o alejándose, antes que enfrentarse a su parte del daño. Y por más cruel que eso parezca, tú no puedes hacer nada más, solo aceptarlo y avanzar. Sanar no se trata de olvidar lo que pasó, sino de dejar de repetirlo por dentro una y otra vez. Y muchas veces ese eco constante viene de las explicaciones que te sigues dando a ti mismo. ¿Por qué no me entendió? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó decir? Y la respuesta no está ahí, porque no hiciste mal en querer comunicarte. Lo que te hirió no fue hablar con quien no quería escuchar. Cuando eliges el silencio, pero no como castigo, sino como clausura emocional, algo se transforma. Ya no estás en modo defensa, ya no estás justificándote, ya no estás mendigando entendimiento, simplemente existes, con tu verdad, con tu versión, con tu memoria, y eso es suficiente, porque el que sana no necesita testigos, ni aprobación, ni comprensión tardía, solo necesita coherencia interna y paz. No sabes la fuerza que tienes hasta que eliges callar cuando más quisieras hablar, porque hay palabras que no se dicen, no porque no las sientas, sino porque ya no te desgastas en quien no las valora. Y ese silencio, aunque al principio se siente hueco con el tiempo, se vuelve fértil. De ahí brota una nueva forma de estar en el mundo, más firme, más tranquilo, más libre. Muchos temen que el silencio rompa vínculos, pero la verdad es que solo rompe los que ya estaban rotos. Si alguien se aleja porque dejaste de explicar, entonces nunca estuvo dispuesto a verte de verdad. Y eso, aunque duela, también es un alivio, porque te muestra con claridad quién está por ti y quién solo estaba por conveniencia. Dejar de explicar no significa cerrarte, significa elegir bien a quién le entregas tu voz, tu tiempo, tu energía. No todos merecen tu versión más honesta, porque no todos sabrán sostenerla sin distorsionarla. Y tú no estás para seguir defendiendo lo evidente, estás para vivir en calma. Y a veces, esa calma empieza cuando decides no hablar más de lo que ya fue. Marco Aurelio escribió, elige no ser herido y no lo serás. Y eso no es indiferencia, es protección. Es entender que hay batallas que se ganan al no luchar, que hay diálogos que sanan más cuando se terminan, y que hay personas que solo entenderán tu valor cuando ya no estés tratando de explicárselo. Tú mereces relaciones donde no tengas que defender tu verdad constantemente, donde no tengas que convertir tu dolor en argumento, donde puedas ser tú sin miedo a ser malinterpretado. Y si eso no existe en tu entorno actual, no te culpes, no es tu fallo, es parte del camino. A veces la lección más profunda es esta: no todos te van a entender y eso está bien. No estás solo. Muchos han pasado por ahí. Muchos han llorado en silencio porque no fueron escuchados, no fueron vistos, no fueron comprendidos. Pero hoy puedes empezar a sanar. No con más explicaciones, sino con menos expectativas. No con más palabras, sino con más presencia.
con más conexión contigo, con más amor propio. A partir de ahora, cada vez que sientas el impulso de justificarte, pregúntate, ¿realmente necesito explicarme o solo quiero que me reconozcan? Y si es lo segundo, quizás la respuesta esté en dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirarte a ti. Cuando dejas de explicar, no pierdes nada esencial. Al contrario, recuperas algo que perdiste sin darte cuenta: tu centro, tu claridad, tu silencio sano. Porque el silencio, cuando es consciente, no es vacío, es contención, es sabiduría, es final y también es inicio. Y si alguna vez te preguntan por qué ya no insistes, por qué ya no repites, por qué ya no intentas convencer, puedes sonreír con calma y responder desde lo más profundo: porque elegí sanarme, no convencerte. Ahora que lo sabes, ¿a quién necesitas dejar de explicar para por fin comenzar a sanar? Y mientras lo piensas, en el siguiente punto descubriremos cómo ese silencio consciente no solo te libera a ti, sino que desarma el juego emocional de quienes una vez creyeron que siempre estarías ahí para justificarte. El que está bien solo brilla en cualquier parte. Hay una verdad que nadie nos enseña, pero que tarde o temprano la vida se encarga de revelar: estar solo no es una maldición. Es un privilegio que muy pocos saben usar a su favor. Porque quien está bien solo, quien no huye de su silencio, quien ha hecho las paces con su propia presencia, ese no necesita ser validado por nadie. Y lo más curioso es que justamente por eso termina siendo la persona más magnética en cualquier lugar. Nos han criado con la idea de que estar acompañado es sinónimo de éxito, de que el amor, la amistad o incluso la atención constante del entorno son señales de que estamos haciendo las cosas bien. Pero la verdad estoica va por otro camino. Marco Aurelio lo entendía cuando escribía que el alma permanece invicta cuando se basta a sí misma. Y eso, aunque sencillo de escribir, es profundamente difícil de vivir. Porque para bastarte a ti mismo primero tienes que conocer quién eres en realidad. Y para conocerte, tienes que atreverte a estar solo. La mayoría huye del silencio porque lo asocia con el vacío, pero el estoico lo busca porque sabe que en ese aparente vacío habita su centro. Y es ahí, en esa pausa, donde descubres que la plenitud no llega cuando alguien te elige, sino cuando dejas de necesitar que lo hagan. En ese instante, sin grandes discursos, algo cambia. Ya no actúas para agradar, ya no fuerzas conversaciones, ya no insistes en quedarte donde ya no hay espacio para ti. Y ese cambio, aunque silencioso, lo nota todo el mundo. Porque nada brilla más que alguien que no suplica presencia. Alguien que se siente completo incluso cuando nadie lo ve. Aprender a disfrutar tu propia compañía no es fácil, especialmente si has pasado años construyendo tu identidad alrededor de otros. Nos acostumbramos a sentirnos alguien solo cuando estamos con alguien. Y cuando eso desaparece, viene el pánico. ¿Quién soy sin esa pareja, sin esa familia, sin ese rol que tanto tiempo cargué? Pero esa pregunta no es un castigo, es una puerta. Y los que se atreven a cruzarla descubren un tipo de libertad que no depende de las miradas ajenas. No es soledad lo que duele, es la resistencia a ella. Es el apego a lo que fue, a lo que ya no está, a la necesidad de ser vistos y aprobados constantemente. Pero cuando logras soltar eso, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no necesitas llenar cada silencio con ruido. Ya no buscas desesperadamente mensajes, llamadas o compañía. Te vuelves un espacio sereno, y en esa serenidad, el alma se alinea. La independencia emocional no significa no amar, no confiar o no compartir. Significa amar sin depender, confiar sin aferrarte, compartir sin perderte. Y eso es poder. Un poder que no se grita, que no se impone, pero que se siente. Porque el que está bien solo no necesita convencer a nadie. Su sola presencia comunica algo que otros aún no entienden. Yo no necesito que me elijas para sentir que valgo. Y ese es el gran secreto. Cuando ya no estás buscando validación, empiezas a atraer desde otro lugar. Tu energía cambia. Tus silencios se vuelven incómodos para los que solo sabían relacionarse con tu carencia.
Tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia forzada. Ya no estás en todos lados, ya no estás disponible todo el tiempo, ya no respondes desde la urgencia, y eso, aunque no lo digas, comunica que has vuelto a ti. Estar solo por elección no te vuelve frío, te vuelve selectivo. Ya no aceptas cualquier trato, ya no te conformas con atenciones a medias, ya no te desvives por gente que no movería un dedo por ti. Porque cuando te das cuenta de todo lo que vales en tu propia compañía, entiendes que tu paz no está en juego, que no se negocia, que no se comparte con cualquiera. El que está bien solo no se vuelve inaccesible, se vuelve consciente de con quién vale la pena compartir su espacio. Ya no mendigas migajas emocionales, ya no te disfrazas para ser aceptado, ya no insistes en quedarte donde tu presencia es ignorada. Porque has descubierto algo que no se enseña en libros ni se explica con palabras. Se vive en el alma. La verdadera abundancia no está en tener muchos, sino en necesitar poco. No se trata de cerrarte al mundo, sino de abrirte desde otro lugar. Desde la elección, no desde la carencia. Desde el amor propio, no desde la dependencia. Desde la claridad, no desde el miedo. Porque quien elige estar solo por un tiempo, elige sanarse, y quien se sana, se transforma, y quien se transforma, ya no puede relacionarse desde la misma herida. Estar bien solo no significa no sentir, significa no dejar que lo que sientes te destruya. Es poder sentarte contigo mismo en el silencio sin huir, es poder mirar hacia adentro sin distraerte, es reconocer tus vacíos sin entregárselos a nadie para que los llene. Y eso es madurez emocional, algo que muchos aún confunden con frialdad. Pero no es frialdad, es claridad, es haber cruzado el desierto del abandono, del rechazo, de la espera, y haber sobrevivido sin perder la ternura. La sociedad no valora a quien está bien solo, le teme, porque quien no necesita no puede ser manipulado, quien no ruega no puede ser controlado, y quien no depende no se conforma. Por eso cuando empiezas a brillar en tu propia oscuridad, muchos se alejan, porque les recuerdas lo que aún no han podido conquistar en ellos mismos, su paz. Y sí, al principio duele. Duele ver cómo tu ausencia no incomoda a quienes tú nunca quisiste abandonar. Duele asumir que tu silencio no mueve a quien tú moviste el alma durante tanto tiempo. Pero también sana, porque en ese duelo descubres tu poder. El poder de no necesitar cerrar ciclos con palabras, ni con explicaciones, ni con despedidas. El poder de darte la vuelta en paz, sabiendo que ya no hay nada que explicar, porque lo que vales no necesita defensa. El silencio que nace del que está bien solo no es ausencia, es presencia depurada. Es una forma de habitar el mundo desde la calma. Y esa calma, aunque silenciosa, se nota. Es el tipo de energía que no compite, no presiona, no exige, solo existe, y en su existir transforma. Porque cuando tú estás bien contigo, todo alrededor cambia. Tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la convicción. Tus límites ya no suenan a castigo, sino a amor propio. Tus ausencias ya no son fuga, sino protección. Y entonces ocurre lo inevitable, empiezas a atraer lo que no necesita destruirte para quedarse, lo que no te exige que te sacrifiques para ser amado, lo que no se alimenta de tu ansiedad ni de tus heridas. Empiezas a atraer relaciones más sanas, más conscientes, más profundas, porque tú también te has vuelto así. Así que si hoy estás solo, si sientes que nadie te ve, que nadie te elige, que tu silencio no le importa a nadie, no lo tomes como un castigo, míralo como una invitación. Una oportunidad única para volver a ti, para preguntarte qué partes de ti regalaste sin medida, qué voz tuviste que callar para ser aceptado, qué heridas usaste como excusa para no mirarte de frente, porque en esa soledad puede que esté tu renacimiento, y si te atreves a cruzar ese puente, si tienes el valor de no buscar a nadie más que a ti, entonces te prometo algo: no solo estarás bien, estarás completo, y cuando estés completo, brillarás.
no por lo que haces, ni por lo que tienes, ni por quién te acompaña. Brillarás porque tu luz no dependerá de nada externo. Y ese brillo, nadie podrá apagarlo. Y es en ese momento cuando todo cambia. Porque dejas de perseguir, dejas de justificar, dejas de pedir. Y empiezas a elegir, empiezas a atraer, empiezas a vivir en plenitud. Sin testigos, sin audiencia, sin aprobación. Solo tú, contigo. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con tu soledad? ¿La seguirás viendo como una amenaza o la abrazarás como el regalo más grande de tu vida? Porque al final, el que está bien solo brilla en cualquier parte. Y ese brillo siempre encuentra su camino de regreso a casa. No puedes reemplazar lo que fue real. Hay verdades que no necesitan ser gritadas para hacerse sentir. Y una de ellas es que lo auténtico no desaparece, aunque se intente ignorar. Tal vez alguien se haya alejado de ti creyendo que lo que compartieron fue un capítulo más en su historia. Tal vez pensó que tu presencia era reemplazable, que el silencio bastaría para borrar lo vivido. Pero la realidad es otra. Porque lo verdadero no necesita ser defendido. Resiste el paso del tiempo sin hacer ruido. Permanece. Es fácil dejarse llevar por la lógica superficial de quienes saltan de vínculo en vínculo como si las emociones fueran objetos de un solo uso. En ese mundo, las personas que entregan desde el alma son vistas como demasiado intensas, difíciles de olvidar o incluso incómodas para quien no sabe cómo lidiar con la profundidad. Pero tú no viniste al mundo a ser fácilmente reemplazable. No fuiste creado para encajar en vínculos de paso. Tu forma de sentir deja una huella. Y aunque no lo digan, aunque se alejen, aunque te hagan creer que tu presencia no marcó ninguna diferencia, con el tiempo la verdad pesa. La ausencia no se mide por el silencio, se mide por el vacío que deja lo que fue real. Puedes no escribir, puedes no llamar, puedes incluso desaparecer por completo de la vida de alguien y aún así permanecer. Porque hay conexiones que no se construyen desde la necesidad, sino desde la verdad. Y cuando una conexión es verdadera, su memoria no se borra, se transforma en conciencia, en recuerdo inevitable, en comparación constante. Lo auténtico no compite, simplemente es, y quien te tuvo tarde o temprano, se enfrenta con eso. Hay quienes intentan sustituir lo que pierden sin asumirlo. Corren, se distraen, llenan sus días de ruido, de nuevas personas, de vínculos artificiales. Pero el alma tiene memoria, y cuando se encuentra con lo falso lo siente. No importa cuán perfecta parezca la nueva historia. Hay gestos, hay miradas, hay silencios que delatan que aquello no es igual. Porque cuando alguien ha sentido algo verdadero, su alma ya no se conforma con menos. Puede que su ego sí, puede que su miedo también, pero en el fondo saben que lo perdieron. No necesitas ser recordado para haber sido real. No necesitas ser validado para haber dejado huella. No necesitas que te reconozcan para tener valor. El error de muchos está en creer que el reconocimiento externo define lo vivido, como si lo no nombrado no existiera, como si lo no admitido no tuviera peso. Pero hay historias que gritan sin palabras, hay vínculos que duelen en secreto, y hay presencias que, aunque ya no estén, siguen hablando desde el eco del alma. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que te sucede lo que te lastima, sino cómo decides interpretarlo. Si alguien eligió minimizar lo vivido contigo, eso habla de su mundo interior, no del tuyo. Si alguien prefirió continuar sin mirar atrás, no es señal de que fuiste olvidable, sino de que mirar atrás implicaba enfrentar verdades que no se atreven a ver. Porque aceptar que algo fue real es aceptar que se perdió, y no todos están listos para hacerlo. Tú, en cambio, puedes mirar con calma, puedes respirar con dignidad, porque sabes que lo que ofreciste no fue una máscara, no fue un juego, fue real, y eso no tiene fecha de caducidad. Puede que ya no haya contacto, puede que no haya palabras,
pero el alma que te reconoció en algún momento te seguirá sintiendo, incluso si lo niega, incluso si lo reprime, incluso si intenta reemplazarte, porque lo que se vive desde la verdad deja rastro. Estar en silencio no significa que hayas desaparecido. No decir nada no significa que no estés presente. A veces el mayor impacto es el que no se anuncia, el que no se impone, el que simplemente se queda, flotando en la conciencia del otro, como una melodía que no se olvida, como un aroma que reaparece en los momentos más inesperados, como una presencia que incomoda no porque haya hecho daño, sino porque confronta, porque fue auténtica. Y esa autenticidad, aunque no se reconozca de inmediato, aunque no se aplauda, termina pesando, tarde o temprano, porque lo que fue real regresa en forma de comparación, en forma de ausencia, en forma de nostalgia, en forma de lección. Y entonces, mientras tú sigues caminando en paz, habrá quienes descubran que el fácilmente reemplazable eras todo lo contrario, que fuiste el estándar, no el accidente, que fuiste raíz, no pasajero. Lo que fuiste no necesita defensa. Tu valor no depende de que alguien vuelva a buscarte, porque tú no estás esperando justicia emocional. Estás viviendo con integridad. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es libertad. Libertad de no necesitar ser recordado para saber que fuiste importante. Libertad de no exigir explicaciones para saber que diste lo mejor. Libertad de no mendigar atención, porque tu alma ya sabe quién es. Hay quien cree que puede enterrar lo real bajo capas de indiferencia, pero el alma no olvida. Y hay noches en las que el silencio se vuelve espejo, y hay mañanas en las que la ausencia se vuelve pregunta, y hay caminos en los que, sin saber por qué, sienten que les falta algo, algo que no pueden nombrar, algo que los nuevos vínculos no llenan, algo que quedó atrás, pero que no muere, porque fuiste verdad, y la verdad no se reemplaza, se enfrenta. Séneca nos recuerda: lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo lo vivimos. Lo que ofreciste no se mide por duración, sino por profundidad. Tal vez estuviste poco tiempo en la vida de alguien, pero fuiste raíz en ese instante. Fuiste calma, fuiste verdad. Y eso no se olvida. Aunque lo nieguen, aunque lo minimicen, aunque nunca lo digan, el alma sí lo sabe. Y lo que el alma sabe, la mente tarde o temprano lo reconoce. Hoy no necesitas demostrar nada. No necesitas decir yo estuve ahí, porque quien lo vivió contigo ya lo sabe, aunque no lo admita, aunque no lo enfrente, aunque finja que no pasó. El silencio no borra lo real, solo lo deja a la vista de quien esté preparado para verlo. Y eso a veces duele más que cualquier palabra, porque obliga a mirar hacia adentro, a ver lo que se perdió, y a aceptar que no todo se puede recuperar. Tu mejor respuesta no es hablar, es vivir con paz, no para provocar, no para que te noten, sino porque sabes que tu historia no necesita espectadores, ni aprobación. Tu historia ya fue escrita con verdad, y eso basta. Así que sigue, sin rencor, sin ansiedad, sin esperar que comprendan, porque quien estuvo contigo cuando eras auténtico, jamás podrá decir con el alma en paz que fuiste uno más. Puede que lo diga con la boca, pero en las noches, la verdad siempre vuelve. Y tú no necesitas volver a ningún lugar para que se note tu ausencia, porque el peso de lo verdadero no se olvida, solo se aprende a extrañar en silencio. A veces basta un solo instante de silencio para que todo lo vivido cobre sentido. No hace falta una gran explicación, ni una escena dramática, ni un cierre perfecto. A veces, simplemente, el alma decide callar. Y en ese acto, se entiende todo. A lo largo de este viaje, hemos recordado que el silencio no es ausencia, es presencia profunda. Que retirarte no es huida, es claridad. Que decir menos también es decir mucho. Y que no necesitas explicarte a quien nunca tuvo la intención de comprenderte. Porque lo real, lo auténtico, no se justifica, no se defiende, no se suplica,
simplemente deja huella. Cada palabra que no dijiste, cada impulso que frenaste, cada emoción que procesaste en soledad, fue una afirmación silenciosa de tu crecimiento. Y aunque quizás el mundo no lo vea, tú lo sabes, tú lo sentiste. Y eso basta. No fuiste olvido, fuiste enseñanza. No fuiste error, fuiste lección. No fuiste desecho, fuiste espejo. Un espejo tan claro que algunos prefirieron romper antes que verse reflejados. Pero el alma recuerda, y tarde o temprano, quien no te valoró sentirá la falta de aquello que creyó reemplazable, porque el amor auténtico, la presencia serena y la compañía que no exige, no se encuentran todos los días, y cuando se van se sienten, aunque nadie lo diga, aunque lo nieguen. Ahora, no necesitas grandes revoluciones para empezar de nuevo. No necesitas demostrar nada ni anunciar nada. Solo basta una decisión interna. 1, no reaccionar al primer impulso. 2, no explicar tu paz. 3, no permitir que el ruido ajeno determine tu claridad interior. Intenta esto hoy, solo por hoy. Cuando algo o alguien te provoque, detente, respira, observa, no respondas como antes, no caigas en el juego y recuerda quién eres, sin necesidad de gritarlo. Porque el estoicismo no es una teoría antigua, es una forma de caminar por este mundo con el alma firme, el corazón en calma y la dignidad intacta. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento las palabras hablaban por ti, entonces este canal es tu espacio. Aquí no estás solo. Aquí estamos los que hemos aprendido a sanar sin ruido, los que hemos entendido que la paz no se mendiga, que el amor propio no se discute, y que desaparecer no siempre es una pérdida. A veces es una forma de regresar más fuerte. Quédate. Suscríbete si quieres seguir creciendo desde la raíz, desde el silencio que construye, no el que destruye. Porque aquí no venimos a impresionar, venimos a recordarte que no estás roto, que tu calma es poderosa, que tu distancia también habla, y que tu silencio sí importa. Y ahora, si alguna parte de este mensaje te ayudó, compártelo. ¿En qué momento te sentiste reflejado? ¿Qué frase se quedó contigo? Quiero leerte. Porque tu historia contada desde el alma puede ser luz para otro. Porque aquí las voces tranquilas también merecen ser escuchadas. Y lo que se comparte con verdad nunca se olvida. Y si quieres seguir avanzando, el próximo video te espera. Vamos a explorar ese instante en el que el silencio deja de ser un escudo y se convierte en un renacimiento. Porque a veces, desaparecer sin rencor es la forma más valiente de empezar de nuevo. Y tú ya estás listo.